el tema de este martes, pilotos argentinos que viajaron a la Segunda Guerra Mundial eran voluntarios. Sí, tal cual. Dentro de unos días, poquitos días, 1 de septiembre, van a ser los 80 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando el 1 de septiembre del 39 Alemania invade Polonia. Y aunque parece que estaba ya en otra punta del mundo, la verdad que Argentina estaba convulsionada hacía rato con esto, ¿no? Pues hacemos un poquito de historia. Hitler había asumido su poder en el 33 y a los poquitos años de esto hubo un golpe militar en España, cuando Franco voltea a la República y se empieza la Guerra Civil Española. Estamos hablando de allá de abril del 36 hasta mediados del 39. Y en ese momento se armó como un pequeño laboratorio mundial de guerra, ¿no? Tanto los países fascistas de ese momento, como era la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler, envían brigadas, tropas, ejércitos, aviones a colaborar con España. La Legión Cóndor es famosa, la Legión Cóndor alemana, porque derrumba con bombas Guernica, que es la primera ciudad en la historia del mundo destruida por bombardeo, que hablábamos el otro día cuando hablábamos de Japón. Y en ese momento ya empiezan a emigrar voluntarios argentinos a pelear a Europa. Durante la Guerra Civil Española se calcula que unos 200 por lo menos, socialistas, descendientes de españoles, comunistas, algunos liberos que soñaban por la justicia, por la libertad, veían que esto no iba a pasar con el fascismo. El comunismo en ese momento decía vengan contra el fascismo, y bueno, fueron a pelear junto con las brigadas republicanas a España. Y estos pilotos estaban, digamos... Esto estamos hablando no pilotos, sino personas que fueron a pelear, ¿no? Pero que tenían un conocimiento, algo, o absolutamente nada. Te sigo un poquito con la historia. Estos fueron básicamente infantes, ¿no? Peleaban en tierra, digamos. Termina la Guerra Civil Española, 1 de septiembre del 39 empieza la Segunda Guerra Mundial, y Argentina tenía una comunidad alemana muy importante por la cantidad de gente, como tenemos en la zona, inmigrantes alemanes del Volga. Había muchas también, una presencia de empresas importantes como las hay hoy. Había más de 200 escuelas que dependían de la embajada alemana. Ya a partir del año 33 empezaron a armar las juventudes hitlerianas argentinas, que eran los Boy Scouts alemanes y las doncellas alemanas, que era nada más y nada menos que formar futuros soldados, y a quienes se les inculcaba esta ideología tremenda de la expansión territorial y de la pureza racial. Por otro lado, teníamos muchísimos pobladores europeos que tenían descendencia judía, que habían elegido Argentina para escapar justamente del nazismo. Vinieron del año 34 hasta el año 39. Año 38 complicado, porque Argentina sacó un decreto secreto, la Circular 11, que le decía a los embajadores no dejen venir a nadie que está expulsado de su país por problemas raciales, con lo cual no dejaban entrar a judíos en Argentina por esta resolución, ¿no? De manera legal, digamos, pero también... Por la ventana algunos entraban, digamos, ¿no? Pero el año 38 la Argentina, el gobierno de Ortiz sacó una resolución que se derogó en el 2005, 2007, una gestión que hizo justamente un escritor, Uki Goñi, en la gestión de Néstor Kirchner se derogó esa circular que todavía estaba vigente, digamos, había quedado ya en los papeles, pero bueno, como una forma de salvar esa deuda que teníamos con la comunidad judía. Y había una comunidad muy importante inglesa también, conocidos por todos por los rugbyers de la época, ¿no? Además, aunque teníamos problemas históricos con Inglaterra, las invasiones inglesas, la comunidad inglesa era muy importante en la Argentina. Y apenas empezó la guerra, a los pocos meses, diciembre del 39, fue la batalla del Río de la Plata, cuando la flota inglesa pelea con el Graspi, que era uno de los barcos de mayor importancia de la flota alemana. Mueren ingleses, mueren alemanes, y hoy por hoy en el cementerio de la Chacarita está el cementerio alemán, está el cementerio británico. Pared por medio, hace unos años hay un portón y hay excombatientes ingleses de un lado y excombatientes alemanes del otro. ¿Quiénes son estos combatientes ingleses? Muchos de los que están sepultados ahí, argentinos que decidieron ir como voluntarios a Inglaterra. Fueron 5.000, unas 500 mujeres y unos 4.500 varones, hombres, que fueron tanto a la Fuerza Aérea inglesa como a la Fuerza Aérea canadiense dentro de los aliados. Pero también hay una historia menos conocida, que es todos los que fueron a pelear por Alemania. Yo tengo de registro de por lo menos 30 muertos en combate en el frente ruso. Lo que pasa es que esta es una historia bastante guardada, digamos, por la comunidad alemana,
pero muchos jóvenes fueron del Dorado, fueron del mismo Buenos Aires, y había una actividad nazi importante. Yo rescaté dos o tres cositas chiquitas de que en Bahía Blanca, a mediados del 30, un carnicero, que se llamaba, por acá lo debo tener anotado para no olvidarme, que se llamaba Agustín de Negri, fue uno que dejó su carnicería y se fue a pelear por la libertad de España como un voluntario a la Guerra Civil Española. Después... Sí, son historias raras, ¿no? No poco contadas, pero en este caso estamos hablando de Bahía Blanca, o si mañana alguien de acá decide ir a pelear una guerra. Después, seguramente lo vamos a hablar con Claudio, había Robbie Hill, que era una persona que se recibió de aviador en el Aeroclub de Bahía Blanca, en el año 37, al empezar la guerra, la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los pilotos que peleó por la RAF, que estaba arriba del Canal de la Mancha, atajando a los alemanes que no tiren bombas sobre Londres. Por otro lado, un director de escuela de Villa Iris y un director de escuela de Bahía Blanca, que el director de Bahía Blanca se llamaba George Cranham, eran afiliados nazis y estaban tratando de imponer en la zona sus ideas, como varios afiliados nazis que había en la zona de la comarca serrana de Sierra La Ventana. ¿Y cómo se veía en esa época? Cada uno tenía, que digamos... se sospechaba que era afiliado... Estos son registros que los conocemos ahora, que han venido al abrirse archivos, ¿no? Ni se hablaba de eso. Esto que te digo de los voluntarios civiles, de los voluntarios argentinos en la Guerra Civil Española, aparecen abriendo archivos en Rusia. Como la mayoría eran comunistas, muchos después de la Guerra Civil Española se refugiaron en Rusia, y después de la caída de la URSS, se habilitaron archivos de Moscú y ahí aparecen las listas de los argentinos. Bien, pero en el momento acá, digamos, ni se sospechaba de... Y calculá que no había ni WhatsApp ni había mail. Lo que hacía, había organizaciones como por ejemplo la Red Bolívar, que era una red nazi que funcionaba en Argentina, tenían equipos de onda acorde, se comunicaban con Berlín diariamente transmitiendo información. Sí. O sea, estaba lejos, pero a su vez había tecnología para de alguna forma estar comunicados, ¿no? Bueno, la idea de hoy es charlar justamente de todos esos voluntarios que fueron al Frente Aliado, y hay una persona de Bahía Blanca, Claudio Meunier, que es un investigador, un estudioso de este tema, ha escrito unos cuantos libros al respecto, muy lindos temas. Se ha dedicado a investigar sobre todos estos argentinos que... 550 pilotos han estudiado la vida de pilotos, de argentinos que fueron a ser pilotos. Dentro de estos 4.500, 5.000 voluntarios que fueron a Inglaterra, vos decías que todos sabían volar, tuvieron que aprender. Porque la verdad es que alguno podía saber manejar un avión común, pero no sabía manejar un avión de combate, yo ¿no? me refería a eso, si alguno, si era gente que estaba justo en la Armada o haciendo, no sé, una especie de servicio militar, decís, bueno, también me voy, como si yo soy descendiente español y digo, bueno, mañana hay una guerra en España, yo no sé ni agarrar un arma. Fueron a aprender, o sea, iban a hacer instrucción, claro. Primero nadie iba derecho al frente, digamos, iban a hacer una escuela, cada cual en la rama que había elegido. Hubo gente que peleó en el Pacífico contra los japoneses, hubo gente que peleó en Europa, hubo gente que hizo logística, mujeres que colaboraron. Conozco la historia de una mujer del medio de la selva paraguaya, que hoy sus hijos residen en El Dorado, en Misiones, que le dijo a su padre, dijo, papá, quédate con mis hijos, 3 chiquitos de 5 o 6 años, se fue ella y el marido, y se fueron a Inglaterra porque ella era yanqui y el marido era inglés. Él por problemas de visión no pudo participar en la guerra directamente, o sea, en el frente, pero sí estaba en la parte de logística, y ella llevaba aviones de las fábricas hasta las pistas de combate, porque había que probar los aviones, ¿no? Ahí había muchas mujeres en ese tema. Bueno, eran las que transportaban los aviones y los probaban. Y quiero imaginar también, digo, que así como sucedería de Argentina, habría un conglomerado de todos los países, un poquito de acá, un poquito de allá. Por eso fue una guerra mundial, digamos, ¿no? Todo el mundo se vio motorizado de una forma u de otra, para un lado o para el otro, y participó. Había aviones que tenían características muy argentinas, pero bueno, vamos a hablar con Claudio, que es el que sabe de estos temas y que nos cuente justamente de estas lindas historias. Claudio publicó hace no mucho tiempo su último libro, que se llama Volaron para Vivir, donde relata algunas de esas historias, y incluso todavía quedan algunos combatientes vivos, ¿no? Ronald Scott es un inglés, un argentino, que peleó por el bando inglés, que todavía hoy con sus 103 años anda paseando y tomándose un whisky todas las tardes por Buenos Aires, contando sus historias durante la guerra. Bueno, y recién hacía toda la intro, y ya lo tenemos en línea a Claudio Meunier. Claudio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos ustedes. Bueno, recién Chichito contaba un poco sobre tu trabajo, esta pasión por la investigación sobre estos pilotos argentinos, además de otros libros que has escrito. Sí, bueno, mi trabajo es de escritor y mi tema es la aviación, que es el tema que a mí realmente me interesa y me gusta, y sobre todo centrándome en lo que es la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, de ahí nace mi interés por los pilotos argentinos que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Así es un poco, digamos, el tema. ¿De chico te apasionaba el tema? ¿Cómo arrancó? Sí, bueno, esto viene de temprana edad, como toda pasión que se ha terminado transformando en un trabajo, ¿no? Comencé de pequeño leyendo libros, armando maquetas, digamos lo usual, lo que uno hacía en esa época, y la búsqueda por ahí de más información tuvo esa imprevista consecuencia, ¿no? De terminar topándome con alguna información al comienzo un poco difusa sobre argentinos que habían estado volando en la Segunda Guerra Mundial, y al comenzar a indagar sobre el tema, bueno, me encontré un mundo que desconocía, ¿no? Bueno, actualmente, ¿dónde estás viviendo? Yo vivo en Bahía Blanca. En Bahía Blanca, bueno, muy bien. Bueno, estamos hablando con Claudio Meunier. Ahora después vamos a preguntarle también a Chichito cómo se conocieron. Chichito fanático también de la historia, así que seguramente después contarán cómo hicieron contacto. Hola Claudio, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Rubén, ¿cómo estás? Esto de conocernos con Claudio es gracias a las redes, ¿no? A las redes sociales. Los dos curiosos de la historia, y el viento nos cría, y Dios nos cría, el viento nos amontona, dice el dicho, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos hemos encontrado. Yo recién comentaba, Claudio, como para poner a la gente que nos está escuchando un poco en conocimiento de cómo era la cosa hace 80 años, del gran dinamismo que tiene la historia, ¿no? Y yo les contaba recién que en Bahía Blanca, en la década del 30, había un carnicero que era de Negri, que se fue como voluntario a la Guerra Civil Española a entregar su vida ya dentro de las brigadas republicanas, y que después en Bahía Blanca había algún maestro afiliado nazi que estaba tratando de desparramar la idea del nazismo. Y por otro lado había un joven aviador, que vos creo que sos quien lo encontró, a Robbie Hill, que se había formado como piloto en Bahía Blanca y terminó siendo uno de los voluntarios pilotos del Frente Aliado. Y todavía hoy por las calles de Bahía Blanca anda don Alberto Speyer, que es un alemán de origen judío que escapó de la noche de los cristales rotos con su familia y llegó a esta región, ¿no? Para que la gente vea, cuando hablamos del crisol de razas, también el crisol de ideologías, y que esa guerra que era tan lejana en realidad estaba muy cercana en todos. Y bueno, le decía a la gente de tu trabajo en varios libros donde has logrado rearmar la vida de 500, más de 500 voluntarios anónimos o eran anónimos para la historia, que vos hoy le has puesto nombre y apellido y le has armado la historia, de que fueron de la Argentina sin ningún interés más que pelear por la libertad de su país, contra el fascismo, a ser voluntarios del bando aliado, ya sea en Canadá o en Inglaterra. Y bueno, y que muchos dejaron su vida allá y otros vinieron y siguieron su vida sin que nada hubiera pasado, hasta que vos sacaste la tapa de estas historias y un poco las has hecho públicas, ¿no? Así es, sí, fue eso. De hecho, cuando me encontré con el primer grupo de sobrevivientes en Buenos Aires, el último grupo de sobrevivientes, estaba muy sorprendido porque apareció una persona después de 70 años a preguntarles qué habían hecho, y nadie les había preguntado, ellos tampoco habían dicho nada, y fue algo como muy sorpresivo y fue muy positivo a la vez, porque si hubieran sabido que alguien los iba a ver así de esa manera, capaz que se hubieran negado a hablar, ¿no? Pero los tomé medio por sorpresa y también un poco contándoles el proyecto que tenía, y bueno, ellos con sus memorias, digamos, también ayudaron a rearmar toda esa historia que había quedado atrás, con los caídos, los que no habían vuelto tan bien, los que habían vuelto muy bien.
los que se habían abierto paso en la vida. Así que bueno, me terminé involucrando también, ¿no? Y pasa siempre con la historia. Muchos de ellos. Es imposible no involucrarse. Claro, para mí había pasado de ver documentales de la Segunda Guerra Mundial a tenerlo a color, con una persona adelante que hablaba en criollo, digamos, ¿no? Gente que estaba en los campos, así que fue toda una satisfacción, ¿no? Ese momento fue algo increíble, porque uno de primera mano empezaba a tomar muchos datos que luego los podía ir corroborando y los libros iban naciendo de esa manera también, ¿no? Y de todos los casos que estuviste recopilando, ¿hay alguno en especial que te haya quedado marcado por cómo te contó la historia o lo que sucedió? No, son todos, la verdad que son todos, cada historia es increíble, ¿no? Claudio, yo te tiraría algunos tips y que vos nos vayas contando, así la gente sepa de qué es lo que he investigado. Yo quiero aclarar que como esto a mí también se me hizo como algo cotidiano y diario. Vos me preguntabas cuál caso te fascina y en realidad como pasó al principio me fascinaba todo, después ya no me fascinaba nada porque era diario, cotidiano. Claro. Me llamaban 5 veteranos por día por teléfono a mi casa, en muchas ocasiones que eran aviadores de Spitfire, y nadie te va a llamar a tu casa. Y en ese momento yo dije, uy, qué suerte que uno tiene, qué sé yo, pero era algo cotidiano. Entonces había perdido un poco ese efecto sorpresa, ¿no? Y si vos no me decís o me marcás algo, para mí era... ya hace 20 años que estoy con esto. Tengo 50, ya forma parte de mi vida cotidiana, digamos. Claudio, una frase que dice, firmes volamos, y el Escuadrón 164, como para entrar en tema. Si le contaba a la gente qué es eso. Eso es muy interesante porque ese lema lo creó el embajador Miguel Ángel Cárcano, que estaba en Londres en ese momento, y es el único lema de los 692 escuadrones de la RAF que está en español. Todos están en latín o en inglés. Firmes volamos es el único hasta el momento que está en idioma español, y era el escuadrón de nuestros pilotos criollos. Había muchísimos pilotos que deseaban unirse a las unidades de caza, y bueno, la mejor manera era unirse con sus compatriotas. Así que de esa manera arrancó el Escuadrón 164, el Escuadrón Argentino-Británicos, con esos pilotos. Que hay muy poco se sabe que ya en 1918, durante los finales de la Primera Guerra Mundial, ese escuadrón nació en la parte orgánica y administrativa de la Fuerza Aérea Británica. No llegó a ser operativo. Pero bueno, cuando comenzó en 1942, finales de 1941, ahí arrancó de manera operativa, con aviones, con pilotos y con todo. Había una historieta que todavía hoy, los chicos no sé si lo leen ahora, que era Paturuzú, y también se vio reflejado esto en el medio de la guerra, ¿no? La imagen de Paturuzú. Y sí, ese era el reflejo de los pilotos nuestros, de cómo se veían ellos. Por eso los pilotos pintaban los Molina Campos, los Paturuzú. De hecho, hace unos meses atrás, Paturuzú cumplió un nuevo aniversario y se hizo un libro de oro especial, La Familia. Y vos sabés que la familia me pidió fotografías de toda esa época sobre los pilotos, y se editó un libro en el cual se incluyó esas imágenes de los aviones, ¿no? Que a ellos les pareció muy importante porque hay una carta de Dante Quinterno, que está en poder de la familia, que la envía Walt Disney, o sea, el creador, ¿no? Contándole que en una gira por Inglaterra había visto un avión de combate con un Paturuzú. Mirá vos. Y que le había llamado la atención. Y eso está en una carta que le envía Walt Disney a Dante Quinterno. Por eso ellos lo pusieron en el libro, ¿no? Claudio, fíjate a qué punto, ¿no? A Walt Disney le llamó la atención.
Sí, cuando uno entra en estas historias parece que entra en un mundo irreal, ¿no? Y cuando, como vos decías, empezás a hablar con la gente, cuando ella toma, los mirás a los ojos, cuando toma la calidez humana en el medio, cambia mucho de pasar del papel, yo siempre digo, al mano a mano, ¿no? Vivimos en un mundo distinto cuando podemos hablar con los protagonistas en primera persona y cuando uno ahí realmente valora las hazañas, el esfuerzo, el compromiso, esa entrega que por ahí para muchos hoy inaudita. Si me voy a ir de acá, del medio de Reguero, de Bahía Blanca, para entregar mi vida en pos de un país por el que tengo algún lazo familiar o de historia de país allá a 7.000, 10.000 kilómetros de distancia, ¿no? Ahí, por ejemplo, quiero hacer una diferencia, porque en la Primera Guerra Mundial, el británico, el americano, el neozelandés, italiano, francés, era de primera generación o a veces casi segunda. Y ahí se dieron muchísimos casos de aviadores que iban a pelear por la patria de sus padres. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, por eso fue una guerra mundial, era una causa de la democracia contra el nazismo. Así se veía, ¿no es cierto? Sí, sí. Los argentinos que fueron allá no iban por la patria de sus mayores o a defender a Inglaterra o a defender un territorio. Iban a defender un sistema de vida. Todo el romanticismo de la libertad, digamos. Claro, y de hecho tenés un caso muy clásico, que es el de Ricardo Moreno, que es el sobrino de Francisco Pascasio Moreno. Moreno de apellido, no tiene nada de británico. Y el que se vino en moto. El que se vino en moto del sur, ¿no? Exactamente. Y él fue a luchar y fue gratuitamente por ese ideal de tener lo que era la democracia, ¿no? La libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de culto, todo lo que se hacía al contrario en esa Alemania que había sido tan ejemplar hasta ese momento y que avasallaba, digamos, la forma de vida occidental de otra gente que no estaba de acuerdo, y por eso los argentinos iban a volar con los británicos o los canadienses porque eran los únicos que tenían aviones. Francia estaban ya en el exilio y no tenían aviones, así que la oportunidad era volar, entrenar con canadienses, británicos o americanos. Y se volaba con lo que había y uno iba a la guerra, trataba de abrirse paso entre miles y miles de voluntarios que venían de todo el mundo para combatir. Además es bueno también decir que no fue algo que se armó desde el gobierno aliado casi, ¿no? Que los voluntarios fueron como pudieron hasta llegar a los países donde iban a ofrecerse como voluntarios, ¿no? Pérez Moreno Sí. que vino de la Patagonia en moto, agarró su moto, se vino hasta Buenos Aires, se subió a un barco o un avión, no sé cómo fue, como muchos otros, y llegaron por sus propios medios en barco a Inglaterra a decir acá estamos como voluntarios, ¿no? No fue algo que se armó acá de la embajada, digamos que una estructura local. De hecho cuando llegaron a Inglaterra creían que eran espías, no entendían nada, porque aparte no hablaban el idioma. Y, por ejemplo, también he encontrado muchísimos casos de gente, por ejemplo, el lago Roca, que está en el sur, Santa Cruz, también el hijo del fundador que tiene el nombre del lago Roca, también fue a la guerra, y la nieta de San Martín, por ejemplo, no tengo presente el nombre, ella abrió el primer hospital de campaña en el frente francés. De hecho hubo y ella atendía tropas alemanas y francesas y británicas. Hacían como una suerte de Cruz Roja de auxilio a todos los caídos en combate, digamos. Sí. Argentina fue muy generosa. Y de hecho yo creo que también, más allá de los voluntarios que se dio generosamente, la parte de nuestros campos entregó su parte, ¿no? Y así los aliados, digamos, pudieron sostener esa lucha, porque Gran Bretaña, digamos, se alimentaba de
el granero del mundo estaba en marcha. Trigo. Sí, tal cual. Y hoy por ahí sería impensado pensar que, no sé, que tanta gente podría decir, bueno, hay una guerra en algún país y ponerse lo que tenga y salir para allá, ¿no? No sé si tantas generaciones y... Tendría que ser algo que ponga en peligro nuestro sistema de vida. Digamos, se prende fuego el Amazonas, como se está quemando, y decir, bueno, tenemos que ir a luchar para que no se prenda más el Amazonas, tal vez ahí sucedería. Claro, hubo algunos casos de gente que fue a combatir el ISIS. Hay un caso de un mendocino y otros chicos de Buenos Aires, digamos, que iniciaron como una cruzada, pero en menor cantidad. Acá el nacionalsocialismo lo teníamos insertado en Argentina, porque acá había una comunidad alemana muy fuerte, y hay algo que ellos me decían también, dice, nosotros no íbamos a combatir a los alemanes, sino a un régimen. De hecho, Alemania, la cultura que tiene, sus escritores, sus poetas, su pensamiento, su industria, estaba siendo devastada. Digamos, el poeta, el escritor y el pensador se lo encarcelaba y la gran industria estaba al servicio de la guerra, nada más. Entonces era como un potencial también desperdiciado, ¿no? Alemania, cosas increíbles. Yo le comentaba recién, a los amigos que están escuchando que también fueron muchos voluntarios alemanes, pero eso formado de otra forma, ¿no? Acá ya existían las juventudes hitlerianas con otros nombres, como eran los jóvenes Boy Scouts alemanes o las doncellas alemanas, donde desde la embajada alemana, con 200 escuelas distribuidas en todo el país, se usaba esa herramienta tan importante que es la educación por el peor de los usos, que era adoctrinar a los chicos, y se armaron una estructura para llevar chicos, ¿no? Hay historias, la verdad que la historia de los alemanes está muy muy tapada, porque no cuesta mucho contar. Por ejemplo, en Misiones fueron 80 chicos de entre 14 y 15 años mandados por sus padres del medio de la selva de Misiones, que terminaban en el frente ruso, muriendo al lado de Stalingrado, ¿no? De Misiones a la nieve de 30 grados bajo cero a morir por una patria que no conocían ni tampoco entenderían mucho de ideología a esa altura, ¿no? Se cumplían órdenes, digamos, mandatos familiares. Yo digo que las víctimas del nazismo no solamente son los que asesinaron y masacraron, sino sus propios pueblos, ¿no? Sí, de hecho, vos fíjate que cuando termina la guerra, Alemania enseguida plegada, digamos, la Alemania, digamos, democrática, hacen hacer su propia fuerza aérea con el material americano. Los mismos pilotos que habían estado en la Segunda Guerra se volvieron los nuevos comandantes de la Luftwaffe, y hicieron todo de nuevo, la fuerza aérea desde cero, y ya se plegaron a la OTAN y empezaron a hacer cursos en Estados Unidos. Es decir, hoy trabajan todos juntos, ya construyen aviones, los consorcios europeos. Son las guerras, ¿no?, que ha tenido Europa, que desgraciadamente arrasaron millones de vidas, y en el medio de toda esa devastación, esta gente que vos comentás, estos chicos que fueron ahí a Rusia, eran simplemente unos numeritos como los voluntarios argentinos, ¿no? Tal cual. Personas envueltas en medio de esa tragedia, y que cada una de esas historias es increíble, porque las cosas que han vivido esas personas, yo no he encontrado otro tipo de historias similares, sobre todo, bueno, porque están en medio de una guerra, ¿no? Pero son historias muy fuertes. Y la cantidad de mujeres que fueron de uno de otro bando, ¿no? Los Sí. que fueron los aliados, que yo conozco una historia de chicas de 13, 14 años que también fueron del Dorado a reemplazar a los hombres en el campo. Bueno, había quien cultivara la tierra en Alemania, porque los hombres estaban todos en el frente, y mandaron chicas de acá a trabajar la tierra, y terminó la guerra, y no sé cómo regresaron ese eslabón, la verdad que no sé cómo los volvieron a su pueblo de origen, porque es muy loco, ¿no?, haber perdido la guerra, la hecatombe que quedó Europa, y que los hayan regresado a Misiones, y continuaron su vida acá como que nada hubiera pasado, como que hay un candado, una llave ahí, que es una historia que ni se cuenta a las generaciones que siguen. Y bueno, lo bueno que por lo menos algunas podemos contar, como es el caso tuyo. Yo me gustaría que le cuente a la gente dos historias, uno de los principales ases que tuvo la RAF, que era el Caballero Negro de Malta, y otro de un gran amigo tuyo que sí que hace pocos días estuvo
firmando unos libros en la Feria del Libro. Tu último libro, Volaron para Vivir, que es el señor Scott. Si le podés contar algo a la gente de estas dos historias. Sí, bueno, el tema de Ronnie Scott es que él ya ahora en octubre cumple 102 años y hace todos los días sus 3 kilómetros en bicicleta por las calles de San Isidro, tiene su carnet de conducir. Se toma algún whisky también. Durante la Segunda Guerra Mundial fue piloto de Spitfire, el avión, digamos, insignia y que es tan famoso hoy. Y luego cuando terminó la guerra, él volvió acá como piloto de aeroposta, porque todavía existía la aeroposta, y hoy es el último sobreviviente de esa época. Así que Ronnie es una leyenda viviente, no solamente por su edad, sino por la cantidad de aviones que voló. Tiene más de 40.000 horas en el aire, y volando todo tipo de aviones, ¿no? En la guerra y después transportando gente en los tiempos de paz. Sí, una preguntita sobre Ronnie, te hago un paréntesis, que vos lo conocés bien. ¿Cuál es la sensación de ellos cuando llegó la guerra de Malvinas? Yo que he venido como argentinos a llegar a Inglaterra, yo sé que vos el tema de Malvinas para vos también es otra de tus pasiones. Nada, ellos tienen clara que son argentinos, y cuando en el 82 fue la guerra de Malvinas, él se presentó en el edificio de la Fuerza Aérea Argentina poniéndose a disposición para ayudar con las operaciones. De hecho, él fue convocado, pero no lo llamaron. Pero el hijo era piloto de la aviación de ejército, era helicópterista, y fue a volar a la guerra. Bueno, también tenés 2 libros, ¿no? sobre Malvinas, ¿no? Sí, bueno, ahí te quiero contar algo más, porque muchos de estos pilotos que volaron en la Segunda Guerra Mundial con los británicos, cuando se declaró la guerra de Malvinas, el caso de Jimmy Harvey y Claudio Whittington, ellos se fueron a volar con la Fuerza Aérea Argentina en el Escuadrón Fénix. Y el escuadrón, guía, digamos, que es de aviones civiles, y alcanzaron el grado de oficial y volaron contra los ingleses. Eso ellos lo tienen muy claro. Ellos son argentinos, que pueden tener un nombre sajón, anglo, lo que sea, pero tiene muy claro lo que es la nacionalidad y las islas de quiénes son, ¿no? Eso. Y aparte hay una cosa que es muy importante: ellos son voluntarios de 2 guerras. Fueron, porque se enrolaron 2 veces, y la segunda vez, cuando fue la guerra de Malvinas, ya se enrolaron con 60 años casi. Y hay que ir a una guerra con 60 años sabiendo lo que va a pasar, pero ya con una familia formada, con hijos, con nietos, y volver a entregar todo por otros, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, para aquellos que se van enganchando, recordamos, estamos charlando con Claudio Meunier, escritor de varios libros, entre ellos el tema que abordamos en el día de hoy, estos pilotos argentinos en la Segunda Guerra Mundial. Sí, te preguntaba del Caballero Negro de Malta y después te interrumpí, discúlpame, Claudio. Bueno, y esa es otra historia increíble, ¿no? Porque es el argentino que alcanzó las 12 victorias, combatiendo ahí en la batalla aérea de Malta, que fue, digamos, crucial para el control del Mediterráneo. Y él, si bien nació en Quilmes, se crió aquí en Bahía Blanca, y bueno, luego ya se fue para la guerra. Él era muy conocido como el Caballero Negro de Malta porque era... ¿Hola? Sí, te estamos escuchando atentamente. Está bien. Pensé que estaban los servicios secretos interfiriendo. Él atacaba de frente las formaciones de bombarderos, solitario, con rumbo de colisión, y eso provocaba que al atacar de frente al grupo de aviones, los demás aviones se abrieran por el miedo a ser embestidos. Entonces, los aviones al abrirse perdían el sistema defensivo que tenían para cubrirse entre ellos, y ahí sus compañeros bajaban y los atacaban individualmente y los derribaban. Por eso le decían el Caballero Negro de Malta, porque vieron las películas de los caballeros con los yelmos y las lanzas, sí. Que encaraban unos contra otros. Bueno,
esa era su forma de atacar, era una doctrina propia que él había creado para sobrevivir, porque atacando los bombarderos todos juntos, con el fuego concentrado, el del avión enemigo, uno era muy fácil de ser derribado, ¿no? Así que, bueno, ese era su... Claudio, te agradecemos un montón que nos haya atendido, hemos escuchado atentamente y la verdad que es bueno que la gente conozca estas historias que parecen tan lejanas y a su vez son tan cercanas, ¿no? Tanto en el tiempo como en lo territorial, que estabas hablando del Caballero Negro caminando por la calle de Bahía, o otros pilotos, o acá gente de Trenquelao, que nos de Villegas, o de Carlos Casares, o gente del sur, que esta guerra que pasó hace 80 años no fue tan ajena a nosotros y por otro lado que siempre es bueno recordar para no cometer los mismos errores, ¿no? Cuando uno conoce el camino recorrido, conoce los pozos que ha pisado, por ahí es bueno para no volver a pisarlos y esto es bueno para las generaciones que vienen, que ya son los dueños del presente casi, que conozcan estos desastres que hemos vivido entre humanos y que no conducen a muchos sino a dolores de todos. Y que de alguna forma recordar la historia tiene que ver con esto también, ¿no? De tener presente, de no volver a caminar esos caminos que han sido tan malos para toda la humanidad. Sí, así es. Ojalá que ese deseo se transforme en realidad y este mundo viva en paz por muchos años, que lo necesitamos. Claudio, ¿dónde manejás redes sociales? Nada, ¿ninguna? No, tengo ahí un Facebook, pero estoy saltando de las redes sociales en llamas. Necesito tiempo para escribir. Quiero volver a como se hacía antes de vivir sin redes sociales. Tengo ahí uno que es Claudio Meunier, pero... Bueno, pero para aquellos que quieran conseguir el libro... Me pueden googlear y ahí van a encontrar información. Está el libro, está en Mercado Libre, lo pueden encontrar por todos lados también. Bueno, para aquellos que están preguntando, Volaron para Vivir se llama el libro, Claudio Meunier. Si no, pasarles el WhatsApp, si te llama alguno de la radio, no hay problema, va a ser más fácil que me ubiquen ahí por este número con el que estamos hablando también. Bueno, muy bien, gracias Claudio por estos minutos. Gracias a ustedes. Claudio, gracias. Un abrazo y tenemos un vino y un asado pendiente que ya va a pasar por ahí. Para hablar de historia, por supuesto. Sí, y algún día espero escucharlos hablando ahí en la radio de aviación civil. Qué buenas historias que hay con todo eso. Hay muchas historias de la aviación civil y son las más ricas, las de nuestros fumigadores, la de los avioncitos que ustedes ven pasar todo el tiempo ahí por la regueira, que van, que vienen. Bueno, esos son también los que hacen la historia y son siempre un poco más desconocidos u olvidados. Acá tenemos una vieja historia en Gorriti, que es un pueblito chiquitito muy cercano de acá, que la directora de escuela se movía con un avión que lo contrataría la misma gobernación, y cuando fue a aterrizar de golpe se escuchó un ruido y en realidad el biplaza terminó arriba del galpón del ferrocarril y entraron desesperados al galpón y era la época de la bolsa, estaba la estiba hasta el techo y estaba bajando por la estiba de la bolsa el piloto, había dejado el avión en el techo del galpón y bajó caminando por la estiba sin ningún rasguño. Bueno, ¿viste qué historia? Claudio, un abrazo, querido. Un fuerte abrazo para ustedes. Saludos, gracias Claudio. Bueno, 55 minutos de las 10. Lindo escuchar a Claudio. Se nota que tiene un amor por toda esta historia, ¿no? De los pilotos, de la aviación, un fanatismo increíble. Seguramente está reflejado en alguno de sus libros. Hay otros, Malvinas jamás serán olvidados, Malvinas fuego en el aire, y un poco lo que hablábamos hoy, Volaron para Vivir, para aquellos que están preguntando. Claudio Meunier es el escritor. No quiero imaginar una charla de asado hasta qué hora puede durar charlando. Hemos gastado varias horas de teléfono con Claudio. No, la verdad que muchas veces hay escritores que viven investigando a otras historias escritas, digamos, ¿no? Pero Claudio es de los que van a las personas, por eso creo que tenemos cosas en común, de la entrevista, de estar. En Malvinas él vive en contacto directo con todos los excombatientes y sé de sus viajes a Buenos Aires, al cementerio británico, a encontrarse con los familiares de muchos de estos voluntarios, e incluso él ha sido
responsable de que el caballero negro de Malta, de quien recién hablaba, se haya repatriado su cuerpo y que hoy descanse en paz en el cementerio británico en Buenos Aires. Ha sido una de las gestiones que ha hecho Claudio, ¿no? Y además lo reconfortarte un poco para los que quedaron vivos, ¿no? De que alguien te venga a entrevistar, a preguntar cuando estuvo tantos años tapado, por lo menos no es un tema que se hable mucho, decís, bueno, debe ser reconfortante para el alma, ¿no? Imagínate este hombre de 102 años. El otro día yo lo veía en la Feria del Libro, la foto que Claudio por ahí compartía de que estaba Ronnie Scott firmando estos libros, que acá lo tengo, Volaron para Vivir, el que está en la tapa es él, de joven por supuesto, pero es gente que se terminó la guerra, se le entregó una condecoración y nunca más tuvieron ningún otro, no cobraron una pensión de guerra, nada, digamos, fue solidaridad total haber ido a entregar su vida o haber, los que volvieron tuvieron la suerte de volver. Pero lo hicieron como un gesto en pos de como decía recién Claudio, de parar el fascismo en el mundo, ¿no? Y la verdad que a mí a veces me da un poco de miedo cuando uno mira algunos países de Europa, cuando el fascismo parece que todavía es una alternativa, ¿no? Cuando hay gobiernos de derecha duros en algunos sectores de Europa hoy por hoy que da un como poco de que miedo, quedaron, ¿no? unos focos ahí. Da un poquito de miedo, ¿no? De Polonia, por ejemplo, hoy da un poquito de miedo. Bueno, gracias Rubén por venir. Para aquellos que se engancharon en el día de hoy, cada 15 días estamos con un tema diferente que usted elige. Dentro de 15 días vamos a ver si podemos entrevistar a la hija de una de estas voluntarias, la que te decía hoy, de esa mujer que se fue de los bosques de la selva de Paraguay, que se fue a volar a Estados Unidos y a Inglaterra. Y si no nos da la posibilidad de contactarla, vamos a ver si podemos contactar a algún sobreviviente de la noche de los cristales rotos que todavía quedan en la zona, que fue el momento que el nazismo tuvo su primer acto más grosero, digamos, contra la colectividad judía en el mismo Alemania, cuando quemaron las sinagogas, cuando empezó el aislamiento, gente que vino después de eso a Argentina y que todavía hoy recuerdan muy vívidamente esos sucesos, así que creo que es interesante que quienes están del otro lado lo puedan escuchar.